Hola, en la clase anterior, la que hicimos para cuarto y quinto grado, hicimos algunos repasos sobre los conceptos de las cartas. Seguramente vos ya conoces algunas cosas sobre este tipo de textos. Repasemos nada más un poco. Veamos, las cartas son un medio de comunicación escrito donde hay algunas partes que son fijas y se utiliza con distintos objetivos, como por ejemplo, comunicarte con un pariente o con un amigo que vive lejos o para hacerle una solicitud a la sello directora. Las cartas también son conocidas como textos epistolares. Epístola es una palabra de origen latino que es sinónimo de cartas. En los textos epistolares, un emisor envía un mensaje escrito a uno o a varios destinatarios que están ausentes o distantes en el espacio. Ahora bien, yo te traje aquí algunos ejemplos de textos epistolares para que lo trabajemos más profundamente en la clase de hoy. Acompáñame acá para leértelos. Miremos este que está acá primero. Hola Mauro, hola Manu, tanto tiempo, no sabés lo que nos pasó a Pame y a mí el domingo en el club. Resulta que... Y continúa el texto. Otro ejemplo. Estimado señor López, nos dirigimos a usted en esta oportunidad para hacerle llegar los detalles de la hermosa residencia que usted ha reservado en la ciudad de Chacabuco. Y sigue el texto. Y el tercer ejemplo que te leo, correo de lectores. Señor director, me alegro que su revista publicara un artículo sobre la promoción de la lectura. Sin embargo, no estoy de acuerdo con algunas afirmaciones y sigue el texto. Con estos ejemplos vamos a trabajar hoy en la clase que estamos desarrollando. Vamos a trabajar y a ahondar más sobre las cartas. Acompáñame a desarrollar ese tema. Por medio de las cartas se establece una relación, una comunicación entre el emisor, que es el remitente, y a quien va dirigida la carta, que es el destinatario, el receptor. De acuerdo al tipo de carta, al tipo de texto que tiene la carta, se pueden distinguir algunos tipos, justamente algunas clases de cartas. Una puede ser narrativa. Narrativa es cuando, por ejemplo, se relata una anécdota por carta. Otra puede ser descriptiva, donde se hace referencia a las características de algo o de alguien. También existen cartas de opinión, que son textos justamente de opinión, como por ejemplo las cartas de lectores, que es donde se afirma una razón, o sea, se afirma algo y se da razones sobre eso. Bien, justamente hablando de este caso, el ejemplo que dimos hace un ratito, podemos mirar nosotros en la pantalla que el primer caso, el primer tipo de texto que leímos epistolar, donde dice hola Manu, etc., ese tipo de texto es narrativo. Va a comenzar a contar lo que les pasó. Luego tenemos el segundo texto, que es un texto específicamente una carta descriptiva. En tercer lugar, tenemos un correo de lectores. Eso es una carta de opinión. Allí tenemos los tres ejemplos, pero también puede llegar a ocurrir que en una carta se mezclen un poco se combinen este tipo de textos justamente. Bien, el último ejemplo que te doy exactamente es la carta de lectores. Hablando justamente de este tipo de textos, podemos ver que las cartas de lectores son, a través de una carta, una persona puede opinar sobre un tema, por ejemplo, un tema de la realidad o también de una película que vio. Las cartas de lectores
es un texto epistolar de opinión, ¿sí? O sea, es un texto si vos querés saber qué es un texto epistolar de opinión, son las cartas de lectores. En este caso, las cartas de lectores se escriben para ser publicadas en diarios y revistas. Por lo tanto, por más que el encabezamiento se inicie con esa frase que dice señor director, están dirigidas a todo el público lector que lee esa publicación. Las cartas de lectores deben ser breves, precisas en lo posible, y siempre terminan con el nombre y apellido y número de documento de las personas que escriben la carta. Para que las personas podemos utilizar las cartas de lectores para opinar, para denunciar algo o agradecer algo, ¿sí? O sea, sirven para agradecer, para opinar, las cartas de lectores sirven para opinar, para denunciar o agradecer. Bien, eso sobre las cartas de lectores. Hablemos un poco ahora de las cartas formales. Las cartas formales necesitan aplicarse con un lenguaje formal, es decir, con un vocabulario que utiliza pronombres como usted, debe ser preciso, breve y se organiza con claridad y exactitud y precisión y en lo posible busca tener una información completa para el que la recibe. Veamos una estructura básica de la carta, pero antes de eso quiero que mires esa carta que estás viendo, es de Lara Vera, una alumna de séptimo grado B, que me acercó manuscrita un modelo de una carta formal que entregaron a su directora agradeciéndole por la fiesta de la entrega de remeras. Le agradecemos a Lara, pero también le sugerimos que las cartas formales ya las tenemos que hacer aplicadas con impresión, con computadoras y con impresión para que sean mejor presentadas. Está hermosa la carta. Pasemos a las partes que componen las cartas formales. Veamos entonces. El formato básico que tiene que tener una carta formal, vamos a verlo y si podés también tomar apuntes que te va a venir muy bien. Vayamos viendo. Lo primero que debe tener es la fecha, el día que se escribió. Luego tenemos el tratamiento y puesto que ocupa la persona o la entidad a la que nosotros estamos enviando la carta. Por ejemplo, cuando decimos profesor o doctor. Destinatario. Se anota el nombre completo del receptor, es decir, el nombre a quien vos estás mandando la carta, completo va allí. Luego colocamos el lugar, por ejemplo, Resistencia, Chaco, ¿sí? Luego tenemos un saludo, que es una forma cortés que funciona como introducción. Algunas personas colocan el asunto, que es la oración que dice el motivo de la carta, aquí, debajo de esto. Otros colocan arriba entre la fecha y el tratamiento puesto. Luego tenemos, por supuesto, el cuerpo, que es donde se explicita lo que se quiere decir en la carta. Luego tenemos una despedida, que es un pequeño párrafo donde se realiza un saludo amable y se finaliza la carta. Al final, en una carta formal, se coloca la firma, el nombre y apellido de la persona y en muchos casos hasta el documento y el cargo que ocupa. Bien, estas son las básicas. Hay, por supuesto, un montón de cartas formales, pero practicá solicitando cosas en la escuela o agradeciendo para poder ejercitar justamente este tipo de cartas porque las vas a necesitar en tu mundo laboral. Bien, pasemos ahora entonces a otro tipo de detalles de cartas que son los correos, a textos epistolares, mejor dicho, que son los correos electrónicos. Los correos electrónicos o mails aparecieron en el mundo de nuestro tiempo y son mensajes parecidos, similares a las cartas,
pero que llegan al destinatario de manera inmediata y digital, de manera inmediata y digital. No se coloca la fecha porque ya al abrir el correo, el archivo, la casilla de las personas que tienen el correo ya aparece la fecha inmediatamente. Tampoco se coloca el domicilio, se coloca la dirección del correo electrónico tanto del destinatario como del remitente. El saludo en el caso de los correos electrónicos suele ser más informal. Ahora, como ejemplo, yo te traje este correo electrónico de Emilia a Gustavo Roldán cuando él estaba con nosotros todavía aquí en la Tierra. Te leo porque está muy bueno y está para pensarlo también. Dice así: soy Emilia y estoy en 6º grado. Mi maestra de lengua nos dio tu dirección de correo para que te comentáramos qué nos había parecido tus cuentos. Leímos los cuentos del sapo en el mes de mayo y nos divertimos mucho. A mí me encantaron, me hicieron reír y también me dejaron pensando. Yo veo que el sapo se porta como algunas personas, por ejemplo, cuando se agranda y dice todo lo que sabe hacer o todo lo que hizo, y cómo se salvó de algo, como si fuera muy valiente o muy inteligente. Pero uno no le puede creer todo, lo hace para que todos lo admiren. Muchas veces los adultos son así, como mi tío abuelo, se hacen los superiores para que los demás le tengan miedo o los respeten, pero no te dan ganas de respetar a alguien tan vanidoso. Y además, ¿cómo sabes si es cierto si se pone a hablar y no deja preguntar nada a nadie? Bueno, espero que te llegue esta carta y ojalá me contestes. Tengo compañeros que mucho no se animan. Yo sí, porque es la primera vez que puedo hablar con un escritor. Te mando muchos cariños, Emi. Postdata. No sabía si usar vos o usted para escribirte, pero al fin me decidí por el vos. La maestra me dijo que cualquiera de las dos formas estaba bien. Interesante ejemplo y para pensarlo bien. Bueno, tanto los chicos como los papás. Pasemos juntos a un repaso en la conclusión. Bien, hoy profundizamos un poco más sobre las cartas. Dijimos que las cartas también se llaman textos epistolares. Dijimos que en un texto epistolar un emisor envía un mensaje escrito a un receptor que está ausente o distante en el espacio. También dijimos que de acuerdo a el tipo de tema a tratar, podemos decir que hay cartas de tipo narrativas, descriptivas o de opinión, y que también las podemos combinar a cualquiera de estos tipos de cartas, al texto, digamos, en sí dentro de las cartas. Bien, también hablamos sobre las cartas de lectores, sobre los correos electrónicos o mails y sobre las cartas formales. Ahora yo te pido que vayamos a hacer algunas actividades. Prepárate como siempre con algo para escribir, algunos compañeros. Vas a necesitar eso. Reescribamos entonces. Júntate con un grupo de 3 compañeros. Diseñen en apuntes una carta formal a la maestra solicitándole para que los lleven a algún espectáculo cercano. Cine, teatro. Pasen en limpio y en lo posible por computadora. Por supuesto hay que imprimirla. Pidan ayuda a un mayor si lo necesitan. Bien, esto ha sido todo por hoy, pero no te vayas, que ya viene el profe Mauro en Ciencias Sociales para Escuela Primaria con la igualdad como organización social. Hasta la próxima.